tengo que presentar, pero sí en lo personal quiero decir que para mí es un privilegio y un honor poder entrevistar a una persona que en primer lugar reactivó en la Argentina un género que parecía que en los medios de comunicación y en las casas de altos estudios estaba como olvidado, que era el género de la polémica dura, transgresora, frontal, transparente, sin temor, sin caer en el pensamiento único, sin caer en el abuso de lo políticamente correcto. Este hombre reintrodujo el debate polémico a la Argentina y para mí ya eso lo transforma en un intelectual de fuste e ineludible para el debate de las ideas en Argentina. Por otro lado, este personaje, en el mejor y amplio sentido del término, representa en Argentina lo mejor de la tradición, la larga tradición que llevaron adelante figuras como León Walras, Augustin Cournot, Karl Menger, Jevons, Francis Edgeworth. Para mí, nuestro invitado es el principal referente de la economía matemática de la Argentina y, por qué no, de toda Hispanoamérica, a tal punto que hizo de la economía matemática un elemento, un instrumento de comprensión de la realidad económica accesible a todos. ¿Cómo lo hizo? A través de sus grandes trabajos, sus papers, sus tratados, sus prólogos, sus libros que son bestsellers y sus intervenciones en los medios de comunicación. Para mí, la verdad, es un honor darle la bienvenida al crítico de la realidad, Javier Milei. ¿Qué tal? Hola, Javier. ¿Cómo está? Gracias por la introducción. Estamos con un pequeño delay por las dudas hasta que se acomode la conexión. Nada que agradecer, muy merecida, y para mí es un honor poder entrevistarte en esta que espero sea un diálogo y un intercambio. Es un placer hablar contigo siempre, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Javier, yo últimamente vi casi todas las entrevistas que te estuvieron haciendo en vivos por Instagram y por otras plataformas, y siempre te preguntan sobre la coyuntura, sobre lo inmediato, sobre lo que está pasando con la economía, y soslayan algo que me parece interesante descubrir en vos, que es qué llevó a ser a Javier Milei el economista de fuste, el crítico, el analista, el transgresor que es hoy, ¿no? Que no es producto del ósmosis. Y yo creo que a todos nos pasa que en segundo o tercer año de la secundaria es el momento en el que empezamos a ver y a pensar qué carrera elegir, qué rol ocupar productivo en la sociedad. Y me gustaría preguntarte a vos, en el momento que te tocó, ¿por qué elegiste, por ejemplo, la economía por sobre el derecho, la filosofía, la sociología? Y cómo viviste ese momento de decisión que es tan relevante y que te llevó al lugar que ocupas ahora. Bueno, yo en realidad decidí ser economista a los 11 años. Concretamente cuando fue la crisis de la tablita cambiaria, cuando el Ministerio de Economía lo ocupaba un pelotudo llamado Lorenzo Sigó, que acuñó una frase tristemente célebre que decía: el que apuesta al dólar pierde. Y obviamente que el que apostó al dólar en Argentina no perdió. Digamos, claramente el que perdió siempre es el que confió en el peso, en el que confió en la moneda que emite el político argentino, que claramente, como los políticos argentinos son peor que la mierda porque ni siquiera sirven para abono, por ende el peso no puede valer nada, y eso es lo que pasa sistemáticamente. Y esa estrategia, digamos, la han utilizado recurrentemente muchos políticos en Argentina para estafar a la gente, para obligarlos o inducirlos o lo que vos quieras a que tengan pesos o la moneda que esté emitiendo en ese momento el gobierno. En algún momento se llamó Austral. Digamos, y de esa manera confiscarnos el fruto de nuestro trabajo vía impuesto inflacionario. Y al ver el desastre que generó en términos redistributivos, eso
me choqueó muy fuertemente porque veía gente que de repente estaba bien y pasó a estar mal, y gente que estaba mal y que estaba endeudada hasta la maceta, digo, pasó de repente a estar bien. Digo, aun cuando en el saldo, digamos, eran más los que empeoraban que los que mejoraban. Y entonces, o sea, eso, digo, a mí me generó un shock muy fuerte, y eso determinó que me interesaba saber eso, porque la verdad que en ese momento tampoco tenía la vocación que tengo hoy, ¿no? En ese momento pensaba, digamos, en una carrera universitaria como un medio para tener una mejor posición económica. Algo, digo, que está validado en la evidencia empírica. Aquellos, digamos, que tienen mayor formación, digamos, les suele ir mejor, o sea, o al menos te asegura un piso por el cual no te morís, por decirlo de alguna manera. Pero digo que los motivos igual que fueron los que me motivaron, no son los mismos que fueron los que me apasionaron, ¿no? O sea, a mí, digamos, lo que me terminó apasionando y volviendo, digamos, un nerd de la economía fue la hiperinflación, ¿no? De Alfonsín en el año 89. Yo, digamos, estaba entrenando con el plantel profesional de Chacarita, y cuando, nada, y obviamente que era un inútil, ¿no? Digamos, o sea, y entonces, por ejemplo, la estaba acompañando a mi mamá, digamos, a hacer las compras al supermercado, y yo ya estaba cursando primer año en la facultad, y yo estudiaba que cuando los precios suben, la cantidad demandada baja. Y en ese contexto veía que pasaban unas chicas que llevaban unas pistolas que remarcaban los precios, que se llamaban tiqueadoras. Y yo veía que pasaban las chicas remarcando los precios y la gente se abalanzaba sobre los productos. Entonces, en ese contexto dije, o lo que estoy estudiando está mal, o soy un pelotudo que no entiende un carajo. Por lo tanto, la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y empezara a dedicarme a leer de modo muy intenso, a punto tal que a los 20 años publiqué mi primer artículo académico, que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados, y básicamente armé un mecanismo de formación de expectativas, digamos, donde con ello lograba invertir la curva de oferta agregada, o sea, en lugar de que tuviera pendiente positiva, que tuviera pendiente negativa, y en ese contexto los sucesivos aumentos de la demanda generaban mayores precios y caída de la producción, porque básicamente a vos te convenía estoquearte frente a la licuación del salario real. Entonces, esa situación de deterioro del salario real a vos lo que te permitía, digamos, es que fuera negocio también estoquearte, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo que hacía es generarte, digamos, el exceso de demanda presente, te metía mayor presión en precios, y además cuanto más altos son los precios, la demanda suele ser más elástica y la curva de oferta lo era mucho menos. Por lo tanto, además, el equilibrio no solo que era único, sino que además era, o sea, existía, era único y además era estable. Por lo tanto, era un resultado muy, muy interesante. Y bueno, digamos, eso fue lo que escribí a los 20 años, y ahí me empecé a poner a escribir y no paré más. Y la verdad es que te diría que la profesión que elegí desde mi punto de vista y dentro de mis preferencias es una bendición, porque una cosa es que vos tengas mira, una de las cosas que a mí me pasaba es que cuando yo le preguntaba a la gente si le gustaba, si estaba contento con la que ganaba, o no solo de modo directo, sino de modo indirecto a partir de los comentarios, la gente suele tener una situación en la cual siempre considera que gana poco. O sea, y eso valía, digamos, para tanto los que ganaban poco como para los que ganaban bien. Por lo tanto, una de las cosas que yo me di cuenta es que independientemente de ganaras mucho o poco, lo que carajo fuera, la gente siempre iba a estar desconforme con lo que ganaba. Entonces, dado que eso va a ser un dato, porque todo el mundo considera que su trabajo vale más,
Digo, porque en el fondo somos todos especuladores que tratamos de vender caro y comprar barato. Entonces ahí me di cuenta que lo mejor que podía hacer era dedicarme a estudiar algo que me gustara, porque de ese modo, digo, iba a estar no satisfecho con la remuneración como todo el mundo, pero por lo menos hacía lo que me gustaba. Ese era el argumento, o sea, un argumento de dominancia estocástica, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, digamos que cuando tomé la decisión, digamos, lo pensaba en esos términos, pero no sabía qué carajo era la dominancia estocástica, ¿no? Te imaginarás que, digamos, o sea, a los 11 años tampoco yo tenía esos conocimientos de matemática. Por lo tanto, a la luz de eso, me parece que eso es un gol. Eso, de hecho, está en un proverbio chino, ¿no? Que dice que, digamos, si vos te dedicas a lo que te gusta, vas a disfrutar todos los días. O sea, para mí, digamos, o sea, la vida es un continuo de alegría. De hecho, yo recuerdo que en una época tenía un protector de pantalla y decía ANTF, alegría no ten fin. En lugar de tristeza, en mi caso, la alegría no tiene fin. O sea, en general, yo suelo vivir una vida plena de felicidad, digo, y con algunos manchones de tristeza, pero digo, es parte, digamos, de la vida misma, digamos, al menos en este formato, y que probablemente, digamos, o sea, cuando uno evoluciona y entiende algunas cosas, probablemente, digamos, lo aprenda a superar mejor, pero sacando ese tipo de cuestiones, en general, digamos, o sea, digo, a mí, digo, estoy muy agradecido, digamos, por todo lo que me pasó profesionalmente, digamos, o sea, yo disfruto mucho, pero bueno, pero también es cierto que yo soy un apasionado, ¿no? O sea, siempre hice el chiste respecto a mí mismo, que yo era como, ¿viste la película La Rosa Púrpura del Cairo? Que el actor sale de la película. En mi caso digo que eso pasó en una ópera de Puccini. Viste que en la ópera de Puccini todos los personajes son muy, muy, muy apasionados. Obviamente que hay algunos personajes con los que me siento más identificado. Sí. Si hay uno que me encanta es Cavaradossi, ¿no? O sea, digamos, le cantaba a Tosca y pintaba y hablaba de los hermosos ojos negros y pelo morocho de Tosca, y estaba pintando una rubia de ojos celestes. Pero bueno, es un artista, pero un artista comprometido con la libertad, ¿no? Porque él, digamos, termina siendo capturado por el hijo de puta de Scarpia, básicamente porque, digamos, había colaborado en que se liberara a una persona, ahora no me acuerdo bien el nombre. Y bueno, también, digamos, pero también me gustan mucho las heroínas de Puccini, ¿no? O sea, porque esto, digo, no tiene por qué ser, digamos, ajustado solamente digamos, a una cuestión de género, ¿no? O sea, digo, Tosca porque es absolutamente pasional. O sea, y en el medio, digamos, para conseguir la libertad de su amado Cavaradossi, o sea, se junta con Scarpia, digamos, cuando le toca entregar, le mete una puñalada, o sea que Tosca se la recontrabancaba. Y la verdad es que, digamos, en ese sentido me siento también muy identificado con los personajes de Puccini, digamos, me siento muy identificado con Calaf, lo que tiene que ver con, digamos, con redoblar la apuesta, ¿no? O sea, gana, y como se tiene tanta confianza, le da una segunda oportunidad a Turandot y vuelve a ganar, ¿no? Y también, digamos, me siento muy identificado con Rodolfo, digamos, en la Bohème, ¿no? Digo, o sea, para mí la Bohème es desde mi punto de vista, es la mejor ópera de Puccini. Ninguna duda. Pero es más, o sea, la única que, digamos así, le puede estar cerca, por decirlo de alguna manera, es
en el trítico, la tercera de esas tres, que es una ópera corta y es una ópera bufa, que es el caso de Gianni Schicchi. Vos sabés que yo usaba Gianni Schicchi para dar contratos con información asimétrica dinámicos. Una de las áreas que hizo famosa María Callas, Omio Babino Caro, casi todas las grandes sopranos la usan como caballito de batalla, ¿no? Sí, exactamente. Digo, para mí esa es una de las áreas más hermosas de Puccini. Tiene el típico formato de Puccini. La ópera Gianni Schicchi es formidable de punta a punta, son 40, 45 minutos sublimes. Pero vos sabés que hay un área que es aún todavía mejor, que es un área que está en la rondín. Que aunque parezca mentira, hay un área mejor de Puccini todavía que Omio Babino Caro. Bueno, también, digamos, ese área compite fuertemente, ¿no? Digamos, Omio Babino Caro con la área de la ópera Madame Butterfly, también una ópera maravillosa. Perdóname que te interrumpa, que esto siempre se lo quiero aclarar y nunca tengo la oportunidad. Madame Butterfly, hay incluso un libro de Juan Forn, ex editor del suplemento cultural de Página 12, que se llama María Domecq, donde hizo una investigación donde muy probablemente Puccini, sobre la base de las novelas de Pierre Loti, que a su vez los tomó sobre las obras de Jacques Long, parece ser que el famoso Pinkerton no fue nada más ni nada menos que el almirante Domecq García, que cuando fue a Japón a negociar la reventa de un buque que Argentina había comprado a los astilleros de Génova y que después se lo vendió a Japón para la guerra ruso-japonesa, parece que el almirante Domecq García se enamora de una Madame Crisantemo, y genera todo lo que después fue la historia central. Parece ser que inspira a quienes estaban en ese momento en el Tokio de fines del siglo XIX y que genera lo que después inspiró Madame Butterfly, ¿no? Con todo lo que sabemos, ¿no? Long, Pierre Loti y Puccini. Así que, mira vos, los argentinos... Quiero señalar que con el hijo de puta de Pinkerton no me siento identificado por el No, obviamente. Pero te quiero decir que se habla de que pudo haber sido el almirante Domecq García cuando la Argentina, en vez de un crucero que había adquirido en los astilleros de Génova, se los vende, lo que nos llevó además a que Japón nos donara uno de los terrenos más caros de Tokio, donde estuvo, en lo que hoy se conoce como Roppongi Hills, donde estuvo emplazada la embajada argentina en Tokio durante muchísimos años. Y me lo trajiste a colación. Pero te quiero hacer una pregunta porque no me quiero ir de algo... No, pero viste que yo dije que me siento muy identificado con los personajes, justo con el caso de Pinkerton, no. No, pero ese no. Pero bueno, pero viste que justamente pero mira qué casualidad, el que no te identificás es con el que puede estar inspirado en un argentino. Qué cosa paradigmática. Sí, claramente. No sé si es casual o causal, pero te quiero hacer una pregunta, Javier, y discúlpame que te interrumpa, pero no quiero desaprovechar. Puedo asegurar que es casual en mí porque no sabía que potencialmente podía ser un argentino, pero me parece un personaje detestable, Pinkerton. Sí. Ahora, y sin embargo, bueno, la apuesta de Puccini, que las cuestiones, la transformó en un éxito mundial. Pero quería volver a algo que dijiste que tiene que ver con esto de la pasión y lo vinculás con algo que está siempre muy presente en vos y que se considera totalmente desapasionada, que es la matemática. Vos sos un hombre que tenés un nivel de argumentación, uno puede estar a favor, en contra, digo, eso es propio de la libertad, un nivel de argumentación, de contraargumentación, de discusión, pero que lo acompañás con una fuerte dosis de componente matemático, el famoso dato empírico, duro, cosa que en muchos es considerado como algo de gente fría, de gente, ¿no? Penal, de gente como encerrada, de ratón de biblioteca, y vos rompiste con ese paradigma. ¿En qué momento también vos decidiste, además de ser economista, un economista matemático, como todos estos que yo nombré, y que para mí sos el exponente en Argentina, en Hispanoamérica, Balras, Cournot, Menger, Jevons, cuando decidí decir, bueno, a ver, quiero hacer economía y economía matemática, sin disociarlas?
Bueno, eso fue una decisión cuando estaba en la facultad. Tuve la dicha de ser elegido para hacer una pasantía en el Banco Central, en el área de investigaciones económicas, y ahí me di cuenta que al menos que mi formación que estaba recibiendo en la universidad no era todo lo buena que tenía que ser. De hecho, yo ya era un autodidacta desde inicios de la carrera, era muy inquieto, siempre, digamos, trataba de aprender cosas, pero hasta que yo no llegué al Banco Central no tomé una verdadera dimensión de lo ignorante que era. Frente a esa situación, yo me di cuenta que tenía grandes déficits de formación y la verdad es que siendo tan activo y digamos, en los debates y todas esas cosas, no podía estar dando tanta ventaja en términos de conocimiento. Por lo tanto, lo que yo me di cuenta es que si todas las argumentaciones y los papers estaban escritos con mucha matemática, yo lo que tenía que hacer era saber de matemática. Entonces, en tanto y en cuanto yo comprendiera la lógica matemática y básicamente, digamos, lo que es el economic modeling, básicamente eso iba a ser un instrumento muy fuerte para, digamos, contrarrestar lo que yo no sabía por déficit de formación. O sea, vos podés llegar a saber lo que dice un paper porque lo leíste, o podés llegar a saberlo porque lo está describiendo alguien, y yo, por ejemplo, se pone alguien a describir un paper, yo automáticamente, digamos, lo codifico en ecuaciones, y ahí es donde le pego con una bazuca al argumento, ¿no? O sea, básicamente, o sea, cuando alguien está hablando, yo lo que estoy haciendo es tipificar el sistema de ecuaciones con el que está hablando, y automáticamente eso después lo valido contra la evidencia empírica, a la cual le doy mucha importancia. O sea, digo, tal cual que siempre suelo hablar en la frase de Friedman, primero los datos, y a partir de ahí me doy cuenta, digamos, si el argumento está mal o no. O sea, por lo tanto lo chequeo desde la lógica, desde la matemática, y al mismo tiempo lo chequeo con la evidencia empírica. Entonces, evidentemente, cuando le pego duro al rival. Clarísimo, clarísimo. Y ahora, vos esto te da digamos, un corpus instrumental que te permite validar o no el argumento del otro y generar el contraargumento. Ahora bien, hay un contenido claramente filosófico, hay una declaración de principios en tu pensamiento que tiene que ver con la defensa irrestricta de los ideales de la libertad, ¿no? Y de la libertad como un cúmulo de valores, de éticas, ¿no? Y esto tampoco se genera por ósmosis. Claramente hay un momento, un quiebre, un punto de inflexión en el que Javier Milei decide, por alguna lectura, por alguna obra, adentrarse a bailar con la más fea, porque digamos que en este mundo defender la ciudad de libertad es bailar con la más fea, ¿no? Porque es mucho más sencillo y más fácil para la corporación académica y para la corporación mediática estar en el otro bando. Cuando Javier Milei decide, bueno, este es el camino de la libertad, ¿a través de qué pensador? ¿Cuál fue el primer libro que vos leíste que te movilizó y te hizo ese punto de inflexión? Lo que, mira, yo digamos podría dar, no sé si preferís que arranque de adelante para atrás o desde el inicio. Como te parezca a vos que pueda ser. A ver, voy a tratar de explicarlo de la manera que sea más fácil para que se entienda. Yo, digamos, me volví liberal gracias a un artículo de Murray Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, que después se sumó aparte al tomo 2 del maravilloso libro de Rothbard, El hombre, la economía y el Estado. Ese fue, digamos, el artículo, digamos, que a mí me volvió liberal.
concretamente cuando yo leí el artículo ese, yo llevaba 23, 24 años como docente de microeconomía. Mi curso de microeconomía era considerado el mejor curso de microeconomía por los mejores microeconomistas de Argentina. Eso, digamos, me lo reconoció el propio Alfredo Canavese, que en paz descanse y a quien tanto afecto le tuve en vida, digamos, por todo lo que aprendí con él. Tuve la dicha de trabajar con él, más bien me gradué en la Universidad de Belgrano en un trabajo que hicimos con William Baumol, que fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía, en paz descanse, que murió hace un par de años. La otra persona que también hizo un reconocimiento muy fuerte hacia mi trabajo fue Víctor Becker, que es también uno de los grandes microeconomistas de Argentina, y el otro fue Omar Chisari. O sea, con lo cual yo tenía un curso de microeconomía que era muy, muy bueno. Yo me jactaba de tener un excelente curso, digo, yo lo tenía claro. Yo, digamos, por aquellas épocas trabajaba haciendo evaluación de empresas. Como me resultaba muy aburrido hacerlo con el formato tradicional de los economistas de mercado, yo lo hacía con mucho sustento de teoría microeconómica, porque si no me aburría. Y eso me hizo que mi curso, digamos, por ejemplo, también fuera muy fuerte en la parte de estructuras de mercado y todo eso. Si bien el último mes yo lo dedicaba plenamente a equilibrio general, pero era muy fuerte el curso en términos de estructura de mercado. Y cuando yo leí a Rothbard, yo me acuerdo de ese artículo, tiene cerca de 150 hojas, y digamos, y después de entre 3 y 4 horas que tardé en leerlo, cuando terminé de leerlo dije, durante más de 20 años estuve engañando a mis alumnos. Y ahí me volví libertario. Esa es la conversión. Después, a partir de eso, me leí completo El hombre, la economía y el Estado, de Rothbard. Bueno, cuando leí Poder y Mercado, quedé fascinado y empecé a avanzar hacia el anarcocapitalismo o al autogobierno, como dice el gran profesor y probablemente el máximo exponente del liberalismo, sin duda, de toda la historia argentina, y uno de los más grandes de habla hispana, que es el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Cuando empecé a leer Mises, quedé fascinado. Bueno, la realidad es que, bueno, cuando leí los principios de economía y política de Menger, no podía creer que un tipo podía ser tan brillante de escribir lo que escribió, en el contexto que lo escribió, en el tiempo que lo escribió. Me pareció, un fuera de serie. Lo que tiene que ver con von Bauer y la teoría del capital, lo que tiene que ver con Mises. Bueno, Mises, vos sabés que tengo una anécdota muy linda con Mises. Yo leí La acción humana, que tiene como casi 1200, 1300 hojas, y me lo mastiqué de un punto a otro sin parar. Y después me lo volví a leer. Y entonces dije, no, bueno, yo me voy a voy a tener La acción humana en el escritorio de trabajo como fuente de consulta. Arriba del escritorio del trabajo tengo por lo menos 100 libros, o sea, han salido varias fotos de mi escritorio en la oficina, ya casi no tengo lugar para trabajar, salvo lo que es el teclado. Y entonces lo fui leyendo de apartes y lo fui marcando, porque yo no suelo subrayar mis libros, salvo que tenga otro ejemplar de backup. De hecho, yo tengo una acción humana en estado impoluto, impecable en mi biblioteca. Y vos sabés que un día, bueno, entonces el de la oficina lo usé para ahí sí, le di con todo, lo compré usado, de modo tal que, si bien estaba impecable, le di con todo.
De hecho, hay una foto mía en Cronista Comercial, en la revista, no me acuerdo cómo se llama, en la que estoy en la tapa, que estoy como en posesión de boxeador. Clase ejecutiva, creo. Clase ejecutiva. Una hermosa nota que me hace Comte, que es una nota verdaderamente maravillosa. Después voy a contar alguna anécdota de esa nota, porque vos sabés que Comte trabaja tan pero tan bien, es un tipo tan maravilloso, tan genial en su forma de trabajar. La nota tiene 2 errores. Entonces yo se lo dije, mirá, cometiste 2 errores. Entonces, y sabés que esto muestra lo genial que es Comte trabajando, porque cuando yo empiezo a hablar de los temas de los rendimientos crecientes y todo, que es un tema con el cual, digamos, yo me llevo de patada con algunas cuestiones de la profesión, y mi desprecio por el óptimo de Pareto y todas esas cosas, ¿qué hace Comte? Agarra y va a buscar, ¿sí?, por internet lo que yo había dicho. Entonces, él creyó que lo había entendido mal, entonces buscó en internet y lo corrigió acorde a los estándares tradicionales de la teoría económica. O sea, ¿entendés? O sea, eso muestra que el tipo es genial. Y entonces, después yo le dije, mirá, Juan Manuel, o sea, el problema es que yo en eso estoy en contra. O sea, pero muestra el trabajo fenomenal que hace. Pero quiero ir, ahora, una vez que yo expliqué cómo, digamos, me convertí a austríaco, ahora voy a ir a la base. A ver, yo cuando estudié, yo hice mi grado en la Universidad de Belgrano, y si bien la Universidad de Belgrano es una universidad privada, el contenido es muy parecido al de las otras universidades, y te forman y te setean la cabeza para hacer lo que se llama un post-keynesiano o keynesiano marxista, un estructuralista, un neoestructuralista, cosas que desprecio profundamente. Y una de las cosas que pasaba es que yo necesitaba mi profesión para trabajar. Y con esa formación que yo tenía, era un pifiador serial, pero era un pifiador serial. A pesar de tener, ponerle el promedio de la parte específica de economía de la carrera, yo tuve 9,43 de promedio. O sea que no tenía malas notas, o sea, no es que estudiaba poco. O sea, de hecho le pegaba tremendas felpeadas a los profesores, se armaban unos quilombos de novela, o sea, digamos, cosas que no prosperaban gracias a que el decano, Adolfo Donadini, y el director de carrera de aquel momento, Víctor Becker, digo, me protegían. O sea, porque si hubiera sido por más de algún que otro profesor, me hubieran pasado a degüello. Pero al margen de eso, con lo cual te imaginarás que también estoy muy agradecido a Donadini, Adolfo Donadini, y a Víctor Becker, porque además las falencias que tenía el programa, digamos, ellos me ayudaban y me daban cosas para leer, para profundizar. Pero nada, claro, pero era todo en el paradigma estándar con el que estudiamos los argentinos, o sea, ¿me entendés? Digamos, donde casi te enseñan a odiar a Friedman y te inducen a adorar a Julio Hipólito Guillermo Olivera, y si alguien te pregunta, le preguntás a cualquier graduado de economía convencional de Argentina quién es Ludwig von Mises, creen que es el 9 de Holanda. O sea, cuando yo digo eso, lo digo porque lo sufrí en carne propia. O sea, yo no tenía ni la más puta idea de quién era Rothbard, quién era Mises, digamos, de pedo tenía alguna referencia de von Baber y de Menger porque microeconomía. Además no circulaba material publicado, ni siquiera creo que ni en español en Argentina, no había tanto material publicado y circulando. Lo mismo pasó con la obra de Ayn Rand en su momento, que entraban fotocopias de publicaciones que en la época de la apertura democrática post-franquista empezó a entrar. Esto lo cuenta muy bien gente de Editorial Grito Sagrado. Digo, no es que vos no conocías porque no querías, sino porque no había siquiera material. Te quería hacer otra, perdóname que porque yo te escucho y también por favor, déjame.
por favor, déjame contar esto porque, digamos, o sea, es lo que termina de cerrar la historia y después, o sea, paso a las preguntas que vos marques, Sí, sí. Álvaro. Pido perdón, digamos, No, por favor, sí, yo para no pero frente a la frustración que implicaba, digamos, esto, entonces fui a hacer un posgrado, hice el posgrado de IDES. O sea que también ahí conocí gente muy maravillosa. Mi primer maestría la hice en el IDES, imagínate que lo hice en keynesianismo duro. Tuve la dicha de tener profesores geniales. Tuve la suerte de conocerlo a Javier Finkman, que murió hace poco, digamos, un gran amigo. Tuve también la dicha de tenerlo como docente a José María Fanelli. Digo que podés no pensar como él, o sea, yo no pienso como él. De hecho, creo que el tipo de pensamiento de él y lo que baja como línea a la Universidad de Buenos Aires es parte del problema, no de la solución. Pero eso no quiere decir que no sea un pensador fabuloso en esa línea. Digo, tuve la dicha también de estudiar con Frenkel, con Tamil, con Rosenbursel, con Simpson, con Jorge Strepp antes de que fuera el SEMA. La verdad que tuve mucha suerte, digamos, o sea, y ellos me hicieron estudiar keynesianismo muy duro. Conocí autores verdaderamente maravillosos, como por ejemplo el caso de Axel y Honhoff. Entonces, digo, eso a mí no me resulta trivial. O sea, la verdad que tuve la suerte de aprender muchísimo con ellos. O sea, además el IDES me becó y pude terminar el posgrado. O sea, la verdad que fue una experiencia fabulosa. Y yo la verdad que siempre le tuve algo de asco al Estado. Y una de las cosas que me pasó es que con ese background también seguía pifiando. Entonces, después hice mi posgrado en la Ditela, que es un posgrado más acorde a la mainstream, y ahí también fue una experiencia fabulosa porque tuve profesores maravillosos. O sea, lo tuve a Canavese, lo tuve dando microeconomía y crecimiento, lo tuve, por ejemplo, a Heyman, digamos, la tuve a Ana Martirena Mantel, tuve un profesor genial de equilibrio general que se llama Erwin Klein. Bueno, la verdad que tuve de profesor al tipo que más sabe de distribución del ingreso, pobreza e indigencia por lo menos en el habla hispana seguro. Digo, es uno de los tipos que más sabe del mundo, que es Leonardo Gasparini. Tuve la dicha de conocerlo a Guillermo Calvo, a Pablo Guidotti. Pablo Guidotti fue el mejor profesor que tuve en mi vida, y cosa que tuve la posibilidad de manifestárselo muchos años después en el desarrollo profesional. Lo tuve a Pablo Sanguinetti en macro, que era un tipo muy divertido. Tuve la dicha de estudiar con matemáticos como el caso de Pablo Ascue o, digamos, Diego Rial. La verdad que tuve en Economía Internacional Real a Julio Berlinski. La verdad que tuve mucha suerte, digamos. O sea, fui un tipo muy afortunado. Tuve la posibilidad de estudiar con Kydland. La Ditela fue una experiencia fabulosa porque, digamos, o sea, he visto varios Nobel de Economía, ¿no? O sea, a Gary Becker, digamos, a Kydland, a Sargent. La verdad que lo que ha sido la experiencia del Ditela es una de las experiencias más maravillosas que tuve en mi vida. Y a partir de toda esa situación, y dada la lógica de la intertemporalidad y todo, y mi fuerte basamento micro, me volví especialista en crecimiento. Y era especialista en crecimiento en modelos con y sin dinero. Y luego de ello, ahí, digamos, la suerte de vuelta jugó muy a favor mío, porque de estar trabajando en HSBC pasé a trabajar en Máxima en el medio de la crisis del 2001-2002,
porque estaban recortando el presupuesto del área de research, y ahí reportaba Javier Finkman, éramos amigos además, que en paz descanse. Y vos sabés que entonces, para que el equipo mantuviera el trabajo, nos enviaron a trabajar en Máxima y en armar el research de Máxima FJP. Y ahí también tuve mucha suerte porque me topé con un tipo maravilloso, brillante, como Gonzalo Hayes, y tuve de compañero de trabajo también a un tipo fenomenal que es Juan Manuel Verón. Y vos sabés que a partir de ahí, bueno, yo digamos, me empecé a meter en los temas de dinero y crecimiento, y es en lo que yo me especialicé, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, digamos, a mí me resultaba fácil por la matemática, me resultaba fácil por mi background de microeconomista. Pensá que a los 20 años yo ya le daba clase a mis compañeros de microeconomía. Y obviamente les cobraba, obvio, como corresponde. Y vos sabés que... Claro, no, si te la vas a perder. Y vos sabés que... no, es que lo interesante de eso es que... Una de las cosas que me pasaba es que cuando vos estudiás microeconomía, la existencia de rendimientos crecientes está ligada a los mercados concentrados, en el límite de un monopolio. Y si vos estudiás la teoría microeconómica, supuestamente eso es malo. Ahora, cuando vos mirás lo que pasa en el mundo desde el 1800 en adelante, vos ves que el tamaño de la población, ponele, se multiplicó por 7 veces y el PBI per cápita se multiplicó por 15. O sea que estamos hablando 70 y 35, 105 veces subió el PBI. O sea, rendimientos marginales decrecientes, las pelotas. O sea, hay rendimientos crecientes. Entonces, y la cantidad de pobres, ponele, en 1810 había 1.000 millones de seres humanos en el planeta, y el 95% vivía con menos de $1 diario. Ahora, ¿cómo carajo explicás vos que ese número, digamos, multiplicando por más de 7 veces la población, ponele 7, pero para redondearlo nada más, la pobreza cayó a menos del 5%, la extrema, en un contexto donde el PBI, digamos, per cápita se multiplicó por 15 veces o más? Porque en realidad hasta el 2000 es 12,9, pero si le tomás los números hasta el 2010 es más de 15 veces, pero mucho más. Entonces la pregunta es, ¿cómo carajo puede ser que algo que le ha hecho tanto bien a la humanidad, para los economistas es malo? No, digo, escuchame. Entonces dije, acá hay algo que no funciona con la teoría económica, hay algo que está mal, y a la luz de eso, también tuve la suerte de que un ex alumno que trabajaba conmigo, que tenía base austríaca, me dio para leer el artículo de Murray Rothbard, Monopolio y Competencia. Y ahí me di cuenta que toda la parte de estructura de mercado de los libros de micros estaba mal, y ahí me volví austríaco. Yo me acuerdo la primera vez que fui a la librería que tenía Distel en aquel momento, que se llamaba Macondo, y nada, y me compré como 15 libros. Claro. Y estaba tan alocado con esos libros que después fui al otro día y compré más. Y ahí después yo hablé con Distel y Distel me publicó un libro que se llama Política Económica contra Reloj, que es un libro donde junto a Giacomini y a otro autor, básicamente nosotros hacemos la predicción de la crisis del 2014.
Aclarémosles a la audiencia que hablamos de Rodolfo Distel, que es el director de Unión Editorial, la gran editorial hispanoamericana que se dedica a difundir y traducir las grandes obras del pensamiento liberal, libertario y anarcocapitalista, ¿no? Exacto. Y que realmente alguna vez la historia del pensamiento, la difusión del pensamiento económico y político liberal va a tener que reconocerle a Rodolfo su gran labor, ¿no? Que no es poco. Yo creo que el trabajo de Rodolfo es un trabajo monumental. La verdad es que, bueno, yo digamos, yo tengo una excelente relación con Rodolfo, digo, para mí es un amigo y digamos es alguien que continuamente me está pasando literatura, o sea, y obviamente, por ejemplo, ahora el otro día me pasó el libro sobre inflación de Hazlitt y le voy a escribir el prólogo. ¿Sería el segundo libro de Hazlitt que prologas? Claro, yo ya prologué la economía en una lección. Bueno, si querés te cuento mi historia con la economía en una lección. Mira, te voy a proponer algo porque hay una cuestión que viste que hay unas limitaciones con el tema de Instagram que tiene que ver con que podemos estar 4 horas hablando, pero cuando se corta el video, cuando lo cortemos en algún momento, solamente va a subir la primera. Entonces, lo que te propongo es lo siguiente. Parte 2. Por eso te digo, cortamos ahora 1 minuto, subo y y nos volvemos a conectar para ya hacer la segunda parte, porque sería una pena. No, pues ya estamos a los últimos 5 minutos. Pero hagamos otro vivo la semana que viene, a esta misma hora. Como te parezca vos, yo para mí es indistinto. Pero entonces te voy a hacer, una pregunta. Tengo mucho dolor de garganta ya. ¿Cómo? Porque ya tengo dolor de garganta, estuve hablando muchas horas a lo largo del día y prendí el aire acondicionado y me hizo mal. Te voy a hacer una última pregunta, pero porque tiene que ver con una charla que hemos tenido. Yo he tenido el privilegio de poder tener charlas en privado, sin la locura de los medios de por medio. Y una vez... Sí, soy igual afuera de la cámara. No, por eso, no. Igual afuera de la cámara. Pero tenerte más de 10 minutos en una mesa es un placer, digo, para poder disfrutarte más que las veces que nos hemos encontrado en los medios compartiendo paneles y esas cuestiones. Y una vez comiendo muy rica carne ahí por Palermo. Una vez te conté cómo me... Con Erika. Con Erika, exactamente. Con Erika. Y te conté cómo me castigaban y me siguen castigando por el hecho de que yo había dicho de que yo en su momento fui un socialista de Juan B. Justo y Alfredo Palacios, obviando de que además Juan B. Justo y Alfredo Palacios al principio del siglo XX fueron acérrimos defensores del libre comercio contra el proteccionismo que defendía cierta parte del Partido Conservador argentino. Obviando eso, eran detractores de la mierda del Banco Central. Exactamente, pero obviando eso... Te paso un dato más. Al pelotudo que te diga eso, recordale que a Hayek del socialismo lo salvó Mises. Bueno, que además fue, pero no importa, obviando eso, que ya estoy como acostumbrado a que me quieran descalificar y decir que yo no puedo ni siquiera hablar de la ciudad de libertad por haber pecado en mi juventud y haberme, ¿no? llamado socialista o formar parte de ese colectivo. Te comenté de que yo, me consideraba un minarquista, pero que las condiciones argentinas hacían que, defendiera políticas de privatización, de reducción del gasto público, lo más pragmáticas posibles. Y vos me dijiste algo que me gustaría que lo expliques. Dijiste, Álvaro, te lo hago muy fácil. Yo soy un anarcocapitalista idealista, pero soy un libertario minarquista pragmático. ¿Lo podés explicar eso? Porque eso a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho tu explicación ese día que estuvimos juntos. A ver, yo filosóficamente soy anarquista, sí, claro. Un ácrata, si vos querés, para ponerlo mejor encuadrado. O, digamos, como dice Alberto Venegas Lynch, hijo, un defensor del autogobierno. Porque hay gente que cree que la anarquía tiene que ver con que todo es un desastre, una locura. Bueno, entonces el autogobierno. Lo que pasa es que una vez que se puso la etiqueta es como que luchar contra la etiqueta requiere una pérdida de tiempo al pedo, ¿no?
Entonces, es como que te pongas a pelear por qué al capitalismo el hijo de puta de Marx le puso capitalismo, ¿me entendés? Para estigmatizarlo. Entonces, ya está, lo tomás como dato y ya la pelea desde ahí y se acabó. ¿Qué le vas a hacer? Digo, sobre todo cuando los recursos son escasos. O sea, empezar a luchar por el vocabulario es un quilombo. Entonces, yo digo, filosóficamente soy anarcocapitalista. Considero que el Estado es una organización criminal y que debe desaparecer. Ahora, el punto es que yo vivo en el planeta Tierra con las condiciones tecnológicas actuales, y con esas condiciones tecnológicas actuales soy minarquista. Ahora, el día que la tecnología me lo permite, sí, digamos, o sea, yo creo que la sociedad debería evolucionar hacia el anarcocapitalismo. De hecho, como dice Jesús Huerta de Soto, Dios es libertario, y yo avalo esa visión. Porque de hecho, si Dios fuera un colectivista, digamos, el universo ya hubiera colapsado. O sea, pero como Dios es libertario y permite, digamos, el orden espontáneo, el universo funciona. Digo, salvo el planeta azul, ¿no? O sea, nosotros. Los boludos que todavía, digamos, o sea, nos empecinamos en vivir, en convertir el planeta Tierra literalmente en un infierno, ¿no? Javier, no quiero abusar más de tu garganta, y más en estos momentos que uno está encerrado y vive en estos microclimas que la cuarentena nos ha armado. Te quiero agradecer enormemente tu tiempo, tus ganas. Y te veo la semana que viene. Hacemos un segundo para hablar más de otros campos, y para mí, repito, es un privilegio porque cada vez que se dialoga con vos se aprende, incluso en la disidencia. Así que te abrazo con todo mi afecto y gracias por esta oportunidad de dialogar con vos. ¿Eso lo permite la distancia social? Ah, sí, porque es un abrazo digital. Con coditos, con codazos. Con coditos. Gracias, Álvaro, ha sido un verdadero gusto. Para mí es un placer hablar contigo, con un tipo de una mentalidad tan amplia, tan abierta, y la verdad que es un placer. No hay una oportunidad en la cual, digamos, un diálogo contigo sea aburrido. O sea, la verdad que para mí es verdaderamente un placer hablar contigo, un tipo no solo con un gran nivel de formación, sino que además con un nivel de apertura mental y un sentido del humor. ¡Qué mamita querida! Eso sí que es saber divertirse. O sea, así que la verdad que yo me siento profundamente halagado y premiado con la posibilidad de hablar contigo y las hermosas cosas que dijiste sobre mi persona al inicio. Ojalá pueda convalidarlas empíricamente más tarde. Pero todas muy merecidas, y muchísimas gracias por tus conceptos, Javier, en serio. Un abrazo fraterno y será hasta la semana que viene para seguir dialogando. Y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Un abrazo.